Historia de la psicología. 23. Tercera parte. La Edad Moderna. 17. La psicología en el siglo de las luces. 5. El alma en Voltaire y en Rousseau. El deísmo de Voltaire, proclamado por el Deo Erixit Voltaire de la iglesia que edificó en Ferney, escapa a toda formulación demasiado precisa, de una tonalidad muy diferente a la de Rousseau. Designa al ordenador de las cosas, más que a una instancia experimentada por la interioridad más profunda. Respecto a la doctrina cristiana, encontramos en el patriarca de Ferney fluctuaciones y cierta ambigüedad que obedecen a las circunstancias. Quizá también una incertidumbre de su pensamiento, pero de lo que no cabe duda es de que su Dios no tiene nada que ver con la gracia. ¿En virtud de qué capricho habría de cambiar algo en el corazón de un habitante de Curlandia o de un poblador de Vizcaya, siendo así que no cambia nada en las leyes que ha impuesto a todos sus astros? Como tampoco con los milagros. Dios no parece hacer nada sin razón, pues, ¿cuál razón habría de llevarlo a desfigurar por un momento su propia obra? Pero sí incita a los enciclopedistas a aplastar a la infamia. Hago lo que Catón. Termino siempre mi arenga diciendo: delator Cartago. No se necesitan más que 5 o 6 filósofos que se entiendan para derribar al coloso. No se trata de impedir que nuestros lacayos vayan a misa o al sermón. Se trata de liberar a los padres de familia de la tiranía de los impostores y de inspirar el espíritu de tolerancia. Esta elevada misión ha tenido ya grandes éxitos. La viña de la verdad está bien cultivada por los D'Alembert, los Diderot, los Bolingbroke, los Hume. Se muestra a veces inquieto por las circunstancias sociales de la irreligión. A este respecto, la respuesta de aquel sacerdote a un buen y honrado ministro hugonote, que pretendía que la falta de un momento no puede merecer un castigo infinito. Amigo mío, no creo en el infierno eterno más que vos, pero es conveniente que vuestro criado, vuestro sastre y aún vuestro procurador crean en él. Es paradójicamente menos antivolteriana de lo que podría creerse. Llega inclusive a afirmar que es posible un acuerdo entre las doctrinas de la enciclopedia y las verdades reveladas, sobre todo en lo que concierne a la inmortalidad del alma. La razón humana es tan poco capaz de demostrar por sí misma la inmortalidad del alma, que la religión se ha visto obligada a revelárnosla. El bien común de todos los hombres exige que creamos en el alma inmortal. La fe nos lo ordena, no se necesita más, y asunto decidido. Pero dista mucho de estar decidido, no lo está, sobre todo cuando el verbo satírico y el genio irreverente se imponen en el pensamiento de Voltaire. Por ejemplo, cuando se burla de los hermosos sistemas que la filosofía ha fabricado en lo tocante al alma. Se han hecho otros tantos sistemas acerca de la manera en que esta alma sentirá cuando haya abandonado el cuerpo con el cual sentía, acerca de cómo oirá sin oídos, olerá sin nariz y tocará sin manos. Luego, ¿qué cuerpo habrá de tomar? Si el que tenía a los 2 años o el que habitaba a los 80. De cómo el yo, la identidad de la misma persona, subsistirá. De cómo el alma de un hombre que se volvió imbécil a la edad de 15 años y murió imbécil a la edad de 70, recuperará el hilo de las ideas que tenía en su pubertad. En virtud de qué prestidigitación un alma cuya pierna fue amputada en Europa y que perdió un brazo en América, recuperará esta pierna y este brazo, los cuales, después de haber sido transformados en legumbres, habrán pasado a formar parte de la sangre de algún otro animal. No terminaríamos nunca si quisiésemos dar cuenta y razón de todas las extravagancias que esta alma humana ha imaginado respecto a sí misma.
Su ironía a veces nos hace pensar en Tertuliano. Has nacido, vives, obras, piensas, velas, duermes, sin saber cómo. Dios te ha dado la facultad de pensar, al igual que te ha dado todo lo demás. Y si no hubiese llegado a enseñarte en el tiempo señalado por su providencia, que tú tienes un alma inmaterial e inmortal, no poseerías de ello ninguna prueba. Pero Voltaire es Voltaire. Y ni qué decir tiene que la razón no podría renunciar en él ante el absurdo de la fe. Si tenés un momento de ocio, informadme de cómo van los órganos pensantes de Rousseau y de si sigue enfermo de la glándula pineal. Si hay una prueba sobre la inmaterialidad del alma, es esta enfermedad del cerebro. Se tiene una fluxión en el alma, lo mismo que en los dientes. Somos pobres máquinas. Adiós. Usted y Diderot son excelentes relojes de repetición y yo no soy más que un viejo asador mecánico. La ironía no solamente apunta hacia las teorías enunciadas acerca del destino del alma, sino también hacia las que tienen por objeto su naturaleza misma. Uno dice que el alma es parte de la sustancia de Dios mismo, otro que es parte del gran todo, un tercero que ha sido creada desde la eternidad, un cuarto que ha sido hecha y no creada, y otros aseguran que Dios la forma a medida que va siendo necesario y que llega en el momento de la cópula. Se aloja en los animalículos seminales. Exclama este, no, dice aquel, pasa a situarse en las trompas de Falopio. Todos están equivocados, dice un tercero, pues el alma espera durante 6 semanas a que el feto esté formado y entonces toma posesión de la glándula pineal. Pero si encuentra un falso germen, entonces se aleja esperando una mejor opción. La última opinión es la de que su morada se encuentra en el cuerpo calloso, ese lugar que le asigna la Peyronie. Se necesitaba ser primero cirujano del rey de Francia para decidir, así, cuál ha de ser el alojamiento del alma. Sin embargo, su cuerpo calloso no ha corrido la misma suerte que el cirujano que lo señaló. Al igual que los enciclopedistas, Voltaire consideró que Descartes se equivocó al no reconocer a los animales una vida psíquica. Poseen los mismos órganos de los sentidos que nosotros. Ahora bien, Dios no hace una obra inútil, por consiguiente siente. De suponer que los hombres continuamente tenían ideas, percepciones, concepciones, se seguía naturalmente que las bestias también las tenían, pues es indiscutible que un perro de caza tiene la idea de un amo al que obedece y de la presa que le lleva. Es evidente que tiene memoria y que combina algunas ideas. Así pues, si el pensamiento del hombre fuese también la esencia del alma, el pensamiento del perro también sería la esencia de la suya. Y si el hombre siempre tuviera ideas, habría que decir que los animales también las tenían siempre. Para resolver esta dificultad, el fabricante de los torbellinos y de la materia acanalada se atrevió a decir que las bestias eran simples máquinas que buscaban comida sin tener apetito, que siempre tenían los órganos del sentimiento para no tener nunca la menor sensación, que gritaban sin dolor, que manifestaban su placer sin alegría, que poseían un cerebro para no recibir de él ni la más mínima idea, y que eran, así, una perpetua contradicción de la naturaleza. Con tal desconfianza respecto de las explicaciones racionales en el dominio de lo metafísico, no es sorprendente que Voltaire tuviera predilección por Locke, que a su juicio fue el espíritu sabio y metódico por excelencia. Antes de él, grandes filósofos habían decidido positivamente qué es lo que es el alma del hombre, pero como no sabía nada de nada, es natural que todos hayan sido de diferente opinión. Habiendo escrito tantos razonadores la novela del alma, llegó un sabio que redactó modestamente su historia. Locke ha expuesto minuciosamente lo que es la razón humana, exactamente igual que un excelente anatomista explica los resortes del cuerpo humano. En toda ocasión se vale de la ayuda de la antorcha de la física. A veces se atreve a hablar afirmativamente, pero también se atreve a dudar. En vez de definir de golpe y porrazo lo que no conocemos,
examina gradualmente lo que queremos conocer. Toma a un niño en el momento de su nacimiento, sigue paso a paso los progresos de su entendimiento, se percata de lo que tiene de común con las bestias y de lo que tiene de superior a ellas, y sobre todo consulta a su propio testimonio, a la conciencia de su pensamiento. Después, Luke no teme observar que es limitar singularmente los poderes de Dios, negarle el de hacer pensar a la materia. Esta idea agradó a Voltaire, que volvió repetidas veces sobre ella. En su obra inmensa no faltan los elementos que guardan relación con la psicología, pues se interesaba en todo, pero la índole de su espíritu en este campo lo llevó a vulgarizar algunas ideas más que a forjar pensamientos originales, como tuvimos ocasión de recordar también, a propósito de este mismo filósofo, la interpretación de Voltaire. En 1738 consagró varios capítulos de sus elementos de la filosofía de Newton a la teoría de Berkeley, resumiendo, en lo que concierne a la percepción de la distancia, los análisis y los ejemplos expuestos en el ensayo de una nueva teoría de la visión. A su respecto señaló que las observaciones del cirujano inglés Cheselden parecían confirmar a la vez la teoría de Berkeley sobre el papel esencial desempeñado por las sensaciones táctiles en la percepción de la distancia y las conjeturas de Luke y de Molyneux. Después de la operación, todo lo que veía aquel joven le parecía al principio que estaba sobre sus ojos y que lo tocaban como los objetos del tacto tocan la piel. No podía distinguir lo que había pensado que era redondo con ayuda de sus manos de lo que había estimado que era angular, ni discernir con sus ojos si lo que sus manos habían sentido que estaba arriba o abajo se encontraban efectivamente arriba o abajo. Pero Voltaire, al exponer las ideas de Berkeley, las modificó en un sentido que rompía con el inmaterialismo del filósofo irlandés. El tacto nos pone efectivamente en contacto con una realidad exterior. Podemos pensar, con motivos, que estas observaciones de Voltaire sobre Berkeley, lo mismo que las de Diderot, llevaron a Condillac a plantearse también el problema de la objetividad. Más tarde, en 1764, en la primera versión de su diccionario filosófico, Voltaire volvió a reflexionar sobre la doctrina del obispo irlandés en forma de un comentario que atestigua la preocupación muy propia del siglo XVIII francés de mantener firme la solidez del mundo. El obispo de Cloyne, Berkeley, ha sido el último que, mediante un centenar de sofismas capciosos, ha pretendido demostrar que los cuerpos no existen. Según él, no tienen ni calor, ni olor, ni color. Estas modalidades se encuentran en vuestras sensaciones y no en los objetos. Podía haberse ahorrado el trabajo de demostrar esta verdad, pues era asaz conocida. Pero de allí pasa a la extensión, a la solidez, que son esencias del cuerpo, y cree poder demostrar que no hay extensión en un pedazo de tela verde, porque esta tela no es verde en efecto. Esta sensación del verde no está más que en vos. Por tanto, esta sensación, y después de haber destruido también la extensión, saca en conclusión que la solidez vinculada a ella cae por su propio peso. Y así, en el mundo no hay más que nuestras ideas. De suerte que, según este doctor, 10,000 hombres matados por 10,000 disparos de cañón no son en el fondo sino 10,000 aprehensiones de nuestra alma. Es conveniente saber lo que lo había arrastrado a esta paradoja. Hace ya algún tiempo tuve algunas conversaciones con él. Me dijo que el origen de su opinión era que no se puede concebir qué es lo que es este sujeto que recibe la extensión. Y en efecto, triunfa en su libro cuando le pregunta a Hillas qué es lo que es ese sujeto, ese substractum, esa sustancia. Es el cuerpo extenso, le responde Hillas. Entonces el obispo, llamado Philonous, se burla de él. Y el pobre Hillas, viendo que ha dicho que la extensión es el sujeto de la extensión y que ha dicho una tontería, cae en confusión y confiesa que no entiende nada, que no hay cuerpos, que el mundo material no existe.
que no hay más que un mundo intelectual. No por ello Voltaire piensa que conocemos mejor la esencia de los cuerpos que la de los sujetos que sienten, piensan y quieren. A la manera de la mayoría de las señoras de París, observa que dan bien de comer sin saber qué es lo que entra en los guisos. Disfrutamos de los cuerpos sin saber qué es lo que los compone, de qué están hechos, de qué partes, de partes que se descomponen en otras partes. ¿Y qué son estas últimas partes? Pues son también cuerpos. Dividís sin cesar y no avanzáis nunca. A este respecto, el sistema de Leibniz, que prescindiendo de su mejor de los mundos, es el de un filósofo sutil, le parece que vale tanto como el de la declinación de los átomos o de las formas sustanciales. La inspiración totalmente distinta es la obra de Juan Jacobo Rousseau, en el cual la búsqueda de una reforma social tan característica de la época de las luces se aúna a la exigencia de una ardiente espiritualidad que quiere renovar, ante todo a través de la luz interior, la vida religiosa misma. Rousseau descubre a Dios por doquier en sus obras. La armonía universal le parece ser una prueba evidente de la acción divina, y las absurdas supersticiones de los materialistas no demuestran más que su sordera mental. Hagan lo que hagan, me es imposible concebir un sistema de seres tan constantemente ordenados sin concebir una inteligencia que lo ordene. No depende de mí creer que la materia pasiva y muerta haya podido producir seres que viven y que sienten, que una ciega fatalidad haya podido producir seres que piensan. Muy alejada de la intuición hilosística, de la intuición hilozoística muy alejada de la intuición hilozoísta de los enciclopedistas, esta idea de la materia pasiva y muerta, de la materia naturalmente inerte, cuyo estado natural es estar en reposo, que por sí misma no tiene fuerza alguna para obrar, incita a Rousseau a un dualismo que exalta la personalidad humana. Una máquina no piensa, no tiene ni movimiento ni figura que produzcan la reflexión. Algo en ti quiere romper los lazos que te oprimen. El espacio no es tu medida. El universo entero no es lo bastante grande para ti. Tus sentimientos, tus deseos, tu inquietud, tu orgullo mismo tienen otro principio que este cuerpo estrecho en el cual te sientes encadenado. Si la sensibilidad es anterior a la inteligencia, el pensamiento consciente, la voluntad libre es otra cosa. Y esta otra cosa constituye la dignidad del hombre. Que se le dé tal o cual nombre a esta fuerza de mi espíritu que pone en relación y compara mis sensaciones, llamémosla atención, meditación, reflexión o como se quiera, no por ello dejará de ser verdad que está en mí y no en las cosas, que solo yo la produzco, aunque no la produzca más que en ocasión de la impresión que dejan en mí los objetos, sin ser dueño de sentir o de no sentir, si lo soy de examinar más o menos lo que siento, Por tanto, no soy simplemente un ser sensible y pasivo, sino un ser activo e inteligente, y pese a lo que dice la filosofía, me atreveré a aspirar al honor de pensar. En el sentimiento profundo de la existencia, según Rousseau, encontramos una evidencia muy superior a todas las que pretenden establecer las especulaciones filosóficas. No son los filósofos los que mejor conocen a los hombres, los ven solamente a través de los prejuicios de la filosofía, y no conozco ningún estado del hombre que tenga más prejuicios. Un salvaje nos juzga más sanamente que un filósofo. Especulaciones que son frutos de la vanidad. Todo el mundo sabe que su sistema no está mejor fundado que el de los demás, pero lo sostiene porque es suyo. No hay uno solo que, en llegando a conocer lo verdadero o lo falso, no prefiriese la mentira encontrada por él a la verdad descubierta por otro. Pero hay que alejarse de las preocupaciones mundanas, puesto que el hombre de mundo está por entero en su disfraz. Como casi nunca está en sí mismo, siempre es extraño y se siente a disgusto cuando se le obliga a entrar en sí mismo. Lo que es no es nada para él, lo que semeja ser es todo para él. En pocas palabras, solamente la luz interior puede proporcionar para la vida teológica y práctica un criterio que los filósofos pierden a fuerza de argucias.
Por tanto, adopté otra guía y me dije, consultemos la luz interior. Me extraviará menos de lo que ellos me extravían, o por lo menos mi error será mi error, y me depravaré menos siguiendo mis propias ilusiones que entregándome a sus mentiras. De igual manera, por lo que respecta a la libertad, el sentimiento íntimo basta para demostrarnos su existencia. ¿Cómo produce una voluntad una acción física y corporal? No lo sé, pero experimento en mí mismo que efectivamente la produce. Quiero obrar y obro. Quiero mover mi cuerpo y mi cuerpo se mueve. Pero que un cuerpo inanimado y en reposo llegue a moverse por sí mismo o produzca el movimiento es algo incomprensible que no tiene precedente. La voluntad me es conocida por sus actos, no por su naturaleza. Conozco esta voluntad como causa motriz, pero concebir la materia como productora del movimiento es tanto como concebir un efecto sin causa, y es no concebir absolutamente nada. El alma humana es inmaterial y por lo tanto inmortal. Son argumentos morales los que invoca Juan Jacobo para afirmarlo, y no sin razón se ha podido relacionar la profesión sin razón se ha podido relacionar la profesión de Foy Duquesne Savoyard con la crítica de la razón práctica, pues encontramos la misma argumentación ética. Si no tuviese más prueba que la inmaterialidad del alma, que el triunfo del malvado y la opresión del justo en este mundo, esto por sí solo me impediría dudar. Allí, igualmente, las elevadas reflexiones metafísicas o teológicas deben ceder su lugar a una exigencia moral, una exigencia que no podríamos rechazar impunemente, como diríamos hoy. Así también, importa poco saber si los malvados estarán o no condenados a tormentos sin fin. ¿Qué necesidad hay de ir a buscar al infierno en la otra vida, si lo encontramos en esta, en el corazón de los malos? Se habla del grito de los remordimientos, que castiga en secreto crímenes ocultos y los saca a la luz tan a menudo. ¡Ay! ¿Quién de vosotros no ha oído alguna vez esta importuna voz? Se habla por experiencia, y querríamos sofocar este sentimiento tiránico que nos produce tanto sufrimiento. El malvado se teme y se huye, se alegra arrojándose lejos de sí mismo, vuelve en derredor sus ojos inquietos y busca un objeto que lo divierta. Sin la sátira amarga, sin la burla insultante, se hallará siempre triste. La risa burlona es su único placer. Lo único que importa es el principio innato de justicia y de virtud en el fondo de las almas. La conciencia es la voz del alma, las pasiones son la voz del cuerpo. Contra la doctrina del interés como móvil de las acciones humanas, sostenida por los enciclopedistas, Rousseau observa vigorosamente que el justo puede contribuir al bien público contra su propio interés. ¿Qué es eso de marchar hacia la muerte por interés propio? Y el famoso himno de Rousseau a la conciencia se nos manifiesta como el equivalente lírico del imperativo categórico de Kant. Conciencia, conciencia, instinto divino, inmortal y celeste voz, guía segura de un ser ignorante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, que hace al hombre semejante a Dios. Eres tú lo que hace la excelencia de su naturaleza y la moralidad de sus acciones. Sin ti, no siento que haya nada en mí que me eleve por encima de las bestias, más que el triste privilegio de extraviarme de error en error con ayuda de un entendimiento sin regla y una razón sin principio. Conviene recordar el extraordinario impulso dado por el ciudadano de Ginebra a lo que más tarde constituyó el dominio de la pedagogía y de la psicología del niño. No se puede exagerar la fuerza explosiva del Émile a este respecto, la eficacia de su apasionada reivindicación en favor de la humanidad y de sus derechos a la plena libertad de su desarrollo espiritual, al mismo tiempo que en favor de la infancia misma, en su realidad que no es la del adulto y con sus exigencias propias, y la eficacia de la grandiosa protesta de Rousseau contra todo lo que le parecía ser una traba
o una mortificación para este libre desarrollo de lo humano. Concibe la educación como la formación misma de la vida espiritual, inseparable de una libertad que no podría admitir ninguna injerencia intrínseca. Tal concepción implica, como en Sócrates, la inherencia de los valores al espíritu humano, una fe robusta en su florecimiento espontáneo. Y no es que encontremos de nuevo en Juan Jacobo el innatismo platónico. Formado en la escuela de Luke, se persuadió, por el contrario, de que todo venía de la experiencia, todo, pero no la naturaleza libre y perfectible del hombre, constitutiva de su esencia auténtica, y que el individuo se halla en situación de poder experimentar en sí mismo, con tal de que se haya colocado en condiciones favorables a este florecimiento y desarrollo. Por eso Rousseau distingue entre educación positiva y educación negativa. Si el hombre es bueno por naturaleza, como creo haberlo demostrado, entonces hay que convenir en que sigue siendo bueno mientras no haya algo extraño a él que lo altera. Y si los hombres son malvados, tal como se han esforzado en demostrármelo, entonces hay que convenir en que su maldad les viene de fuera. Por tanto, cerrad la puerta de entrada al vicio y el corazón humano será siempre bueno. Sobre este principio establezco que la educación negativa es la mejor, o más bien la única buena. Voy a mostrar cómo toda la educación positiva sigue, quiera o no, un camino opuesto a su meta, y muestro cómo se tiende al mismo fin y cómo se llega a él por el camino que he trazado. Tal distinción resurgirá mucho más tarde, como distinción subyacente a la que los psicólogos del niño, como Edouard Claparède, fundador en Ginebra en 1912 del Instituto Jean-Jacques Rousseau, que se transformó en Instituto de la Ciencia de la Educación, establecieron entre la escuela activa y la escuela pasiva, atribuyendo a la primera la virtud de favorecer el libre desarrollo de la personalidad en el niño, y a la segunda la falta consistente en exigir de su parte un simple asentimiento. De manera general, la psicopedagogía debe a Rousseau la preocupación por considerar al niño en sí mismo y no como un adulto imperfecto. Pero a la psicología del niño le ocurre lo que a la psicología sin más. A menudo envuelve toda una concepción del hombre. En Rousseau, la sistematización en este campo padece por la ambigüedad que tiene en él el término de buena naturaleza, en la medida en que su pesimismo histórico le conduce a ver en la civilización una realidad fortuita, sin fundamento natural en el hombre primitivo. Se trata esencialmente de preservar al niño, que, en cierta forma, debe asumir el conflicto instaurado por Juan Jacobo entre individuo y sociedad. La educación negativa no da las virtudes, pero previene los vicios. No enseña la verdad, pero preserva del error. Prepara al niño para todo lo que puede llevarlo a la verdad cuando se encuentre en situación de comprenderla, y al bien cuando se halle en estado de amarlo. La dificultad estriba en la tentativa de normalizar esta educación negativa. El joven Emilio, arbitrariamente sustraído a la influencia de la sociedad, evoluciona a través de fases que constituyen un desarrollo artificial, y entonces pensamos menos en la enseñanza viva de Sócrates que en las concepciones abstractas de Platón en su República. ¡6! La psicología espiritualista de Condillac. El abate Etienne Bonnot de Condillac, 1714-1780, si bien nunca ejerció una función sacerdotal, sí nos da testimonio, en cierto sentido, de una inspiración que coincide con la de las luces. Si en último término se apoya en la observación y en la experiencia para fundar una ciencia psicológica, entiende, sin embargo, salvaguardar los dogmas cristianos. Y si hace hincapié en la significación primaria y única de las sensaciones, lo hace con la siguiente reserva metafísica. Los sentidos no son, sino ocasionalmente, la fuente del conocimiento humano, y el alma, antes del pecado original, podía conocer sin su mediación. En cuanto a su inmortalidad, que parece comprender
que parece comprometer una psicología puramente sensualista, Condillac cree preservarla, suponiendo que Dios, después de la muerte, suple los sentidos desaparecidos con medios que escapan a nuestro entendimiento. Pero afirmando contra el materialismo lo esencial de la fe cristiana, Condillac se propone como único objeto de estudio el alma en su unión con el cuerpo, considerando que este estado es el único que la experiencia puede alcanzar. Discípulo de Locke, cree mantenerse en el terreno de la descripción y del análisis para entregarse a una investigación influida, al igual que la de Hume, por la física newtoniana, por cuanto se esfuerza en descubrir para el espíritu un equivalente de la ley de la gravitación en el mundo físico. En su primera gran obra, Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos, de 1746, el problema central es el del lenguaje en vinculación con el pensamiento. Sus obras póstumas, La lógica, 1780, y El lenguaje del cálculo, 1798, acentúan su exigencia lógica de una inteligibilidad radical, de tal suerte que su pensamiento se caracteriza finalmente por un formalismo lógico que excluye de manera implícita todo elemento irracional o inconsciente. Ya en el ensayo, las operaciones del alma cobran el sentido de unidades matemáticas. Se trata de mostrar cómo las facultades del alma nacen sucesivamente de la sensación, y el análisis del proceso cognoscitivo, que tiende a aclarar el paso de las facultades elementales emanadas directamente de los datos sensibles a las que distinguen al hombre del animal, es una suma de las operaciones intelectuales: memoria, imaginación, comparación, reflexión, etc. Aunque Condillac pretende, en el camino abierto por Locke, remontarse hasta el origen de nuestras ideas, seguir los pasos de su generación, su progreso y su creciente ligazón, cree al mismo tiempo dejar demostrado, contra la hipótesis lockeana, de una misteriosa actividad del entendimiento que preside toda reflexión consciente, que la formación del lenguaje es la condición necesaria y suficiente para elevarse progresivamente de la sensación a la reflexión. El lenguaje supone el pensamiento reflexivo y viceversa. He tratado de hacer lo que había olvidado el filósofo. Me he remontado a la primera operación del alma y, a mi juicio, no solo he dado un análisis completo del entendimiento, sino que además he descubierto la absoluta necesidad de los signos y el principio de la conexión de las ideas. En el Tratado de las Sensaciones de 1754, sin duda, a causa de observaciones críticas que le hicieron algunos de sus contemporáneos, entre otros Voltaire y Diderot, se lanza a considerar un nuevo problema, el del mundo exterior, el de la objetivación de impresiones que, aunque se experimenten como maneras de ser, no dependen del sujeto cognoscente. ¿Cómo se le descubre al espíritu la realidad de los cuerpos? ¿Cómo puede formarse el sujeto una representación completa del mundo? Preocupado por distinguir su doctrina de la de Berkeley, Condillac emprendió la tarea de demostrar cómo el espíritu pasa de la impresión interior experimentada por la conciencia a la percepción de una realidad exterior, y atribuye en este proceso un papel preponderante al tacto, por cuanto funda la idea de exterioridad, pues los demás sentidos completan los datos táctiles para contribuir al conocimiento. Trata de mostrar que el sentimiento de objetividad se forma gradualmente a partir de datos sensibles del todo subjetivos, y que la continuidad preside una progresión en la que están envueltas todas las formas de la vida psíquica. Así, en el ensayo como en el tratado, no se trata solamente de una progresión regular, sino de una verdadera identidad entre todas las facultades del espíritu, concebidas como asimilables unas a otras. De esta manera, el ensayo remonta la formación de las ideas complejas a la invención del lenguaje por intermedio de la reflexión, y remonta la invención del lenguaje por intermedio de la imaginación y de la atención a simples datos sensibles. En esto mismo, lo que nos sugiere, en una perspectiva totalmente distinta, el tratado, en el que el estudio del juicio de exterioridad tiene por mira demostrar una identidad, siendo explicados los conocimientos humanos
por la objetivación de las impresiones recogidas por los sentidos y la objetivación por maneras de ser puramente subjetivas. Se trata siempre de demostrar que una operación psicológica, por compleja que sea, es siempre asimilable a una operación más simple, y esta última a otra más simple todavía, hasta tal punto que, en definitiva, en el entendimiento no encontramos más que una sola realidad, la sensación pura, captada por la conciencia. La conciencia nos da conocimiento de nuestras percepciones, como si afectaran, a pesar de su variedad y de su sucesión, a un ser que es constantemente nosotros mismos. Condillac considera que la sensación, elemento originario de las facultades mentales, nos sitúa de golpe y porrazo en el orden del espíritu, que es de naturaleza distinta al orden material. La solución, que consiste en identificar lo viviente y la materia, le parece conducir derechamente al materialismo, y el psiquismo animal, según Condillac, pertenece ya al orden del espíritu. La experiencia parece mostrarle suficientemente que no se puede negar a los animales la capacidad de sentir. Los animales reciben impresiones sensibles de los objetos y experimentan sentimientos agradables o desagradables. Nacen en ellos necesidades que suscitan a su vez hábitos y conocimiento, primero vacilantemente y a modo de tanteo, y luego en virtud de una conducta mejor adaptada. Ahora bien, el mecanicismo no podría explicar en ellos esta coordinación de los actos, y es preciso reconocer que tienen memoria y capacidad de formar juicios sumarios. Si la vida psíquica animal, cuya observación puede ser muy útil para un mejor conocimiento del hombre, es muy limitada, desborda empero la materia. Tal como la vida humana, con la aparición del lenguaje, se torna capaz de elevarse hasta Dios. Los animales poseen cierto lenguaje, pero rudimentario y limitado a necesidades restringidas. En el hombre aparece el lenguaje superior, estrechamente aunado al pensamiento reflexivo. Pero Condillac no piensa por ello que exista una heterogeneidad radical entre el instinto animal y la razón humana, y que esta aparición del pensamiento abstracto signifique una ruptura de la continuidad. A sus ojos se trata de una diferencia de grado, pues la reflexión rompe el juego de los automatismos cuando se requiere una conducta nueva. En virtud de eso, Condillac está más cerca de Aristóteles que de Descartes. También él observa que la capacidad de abstraer es lo propio del hombre. Es ella la que le permite meterse en sí mismo o salirse de sí mismo. Gracias a ella puede convertirse, como la naturaleza, en objeto de sus propias observaciones. Al igual que Rousseau, Condillac insiste en la voluntad libre del hombre, en su capacidad de juzgar las circunstancias en las que se haya colocado, para acceder o rehusarse. En él encontramos igualmente elementos de psicología patológica. El alienado es el esclavo de su imaginación. La locura estriba, sobre todo, en el trastorno de la asociación de ideas, la imbecilidad en su deficiencia. La ilusión, lo mismo que los sueños, nace de una proyección de la impresión cerebral hacia el órgano sensorial, que Pinel se tomó muy en serio, por considerarlos indispensables para conocer las alteraciones y las perversiones de las funciones del espíritu. Es fácil comprobar que su teoría presenta una determinada ambigüedad en cuanto a la naturaleza del yo. Es harto famosa su suposición de una estatua que es pura sensación de olor, comparada al alma humana comparada al alma despojada de sus hábitos y reducida al estado de un yo orgánico que no tuviese más que sensaciones y necesidades. Pero al hacer fuerte hincapié en la sensación en sus relaciones con los objetos, Condillac no nos explica esa capacidad de reflexión y de vuelta sobre sí mismo que Maine de Biran se esforzará en demostrar que es autónoma de las condiciones fisiológicas y que preocupa ya a su contemporáneo Charles Bonnet. Siete. El sueño audaz de Charles Bonnet. La obra considerable del naturalista ginebrino Charles Bonnet, 1720-1793, discípulo de Réaumur,
cuyas memorias sobre los insectos tuvieron la virtud de entusiasmarlo, ocupa un lugar en la historia de la biología, de la botánica, de la fisiología y de la zoología, pero también interesa a la de la patología, pues es autor de un ensayo de psicología al que continúan otras publicaciones del mismo orden. Charles Bonnet tuvo conciencia de la innovación que constituía su tentativa de fundar la psicología sobre la fisiología. En pleno siglo XVIII, su vocabulario es prueba por sí mismo de una originalidad que Edouard Claparède se ha complacido en subrayar. Psicología experimental, psicofísica, psicómetro. He aquí otras tantas expresiones modernas, y sin embargo, un siglo antes de Fechner, fundador reconocido de la psicometría, esos neologismos habían sido pronunciados e impresos por un naturalista de Ginebra, por Charles Bonnet, quien acariciaba ya el sueño audaz de ver la psicología fundada no solamente sobre la experiencia, sino aún sobre la experimentación y la medición. Pero Claparède, sin dejar de pensar que su compatriota debía ser reconocido como el primer autor de la teoría de la energía específica de los nervios, habla con razón de un sueño audaz, pues la realización no lo es tanto. ¿Hemos de asombrarnos? Es una época en que las controversias alimentadas por la solución cartesiana de las dos sustancias aún no se extinguían, y en que las condiciones culturales dominadas por el enfrentamiento de ideas concernientes al destino del hombre no eran absolutamente favorables a la instauración de una psicología como ciencia neutra. Más aún, ni siquiera imaginaba nadie que la ciencia pudiese tener otros objetos de estudio que los hechos materiales. El propio Bonnet, partidario convencido de los nuevos métodos de investigación y de experimentación, se arruinó la vista ante el microscopio. Era en su ciudad un notable muy apegado a la tradición protestante, venerada tanto en su familia como en la de su esposa, y alérgico a las ideas nuevas de los filósofos de su tiempo. Tan es así que combatió a Rousseau y contribuyó eficazmente a su condenación en Ginebra, aunque sin dejar de tener consideraciones hacia el poderoso señor de Ferney, bastantes más de las que éste a la postre tuvo hacia él. En pocas palabras, si el estudio objetivo de las hojas, de los insectos o de los gusanos del río no presentaba al naturalista Bonnet ningún problema de conciencia, la que se proponía introducir en psicología no podía apartarse de los conflictos ideológicos de su tiempo vividos por él con una mentalidad conservadora, con una repugnancia congénita al materialismo, pero pensando, por otra parte, que el idealismo de Berkeley, por su indiferencia a la vida orgánica, hace demasiada violencia a nuestra manera natural de ver y de juzgar. Es dentro del cuadro de la solución cartesiana de las dos sustancias donde centra sus investigaciones. Su esfuerzo tenderá, pues, a relacionar el encadenamiento de los procesos mentales con los movimientos de las fibras nerviosas y cerebrales, pero considerando siempre que este aspecto fisiológico solo constituye uno de los polos de la realidad humana, inexplicable si no se recurre a un alma inmaterial. En virtud de la unión de las dos sustancias, no podría ocurrir nada en el alma que no tuviera en el cuerpo algo que le corresponda. Es esta cosa que siempre he buscado, que no puedo jactarme de haber encontrado siempre y que, con la mayor frecuencia, solo he podido entrever. De la necesidad de admitir un alma inmortal, la prueba le parece el hecho de que los conceptos de extensión y de movimiento se oponen a la unidad, a la simplicidad, a la individualidad del yo. Observa que en la percepción, tal como interviene, por ejemplo, en la comparación entre dos objetos, es necesario que a las sensaciones ligadas a cada uno de los objetos comparados se añada el acto que permite justamente esta comparación, y un proceso semejante no es reductible a movimientos materiales. Las reflexiones de este orden lo alejan de la enseñanza cartesiana en lo que concierne a la vida de los animales. Piensa que no ver en ellos
Piensa que no ver en ellos sino autómatas es exigir de la máquina animal una complicación tal que resulta más sencillo admitir un principio sensible y activo distinto de la materia. Sin un principio semejante, ¿cómo explicar las innumerables combinaciones de que dan prueba ciertas actividades animales? A este propósito, invoca la analogía que presenta la organización de los animales grandes con la del hombre, la que le parece que va en el sentido de un parentesco más que en el de una separación. Así, después de haber tratado del alma humana antes de la adquisición del idioma, declara: lo que acabo de decir sobre el alma humana privada de la palabra puede aplicarse al alma de las bestias, principio inmaterial, dotado de percepciones, de sentimientos, de voluntad, de actividad, de memoria, de imaginación, pero que no reflexiona sobre sus operaciones, que no generaliza sus ideas, que no es susceptible de moralidad. Conserva, sin embargo, de la enseñanza cartesiana una prevención contra el antropomorfismo que se introduce espontáneamente en la explicación del comportamiento animal. Desconfía de esos objetivos que con demasiada confianza se le asignan, y mientras investiga por el lado de la estructura corpórea y el papel de los excitantes exteriores, se preocupa por encontrar una explicación causal. Celebráis la laboriosidad del gusano de seda en la construcción de su capullo. Celebráis una quimera. El gusano de seda construye un capullo porque lo mueve la necesidad de hilar. Da a este capullo una figura elíptica porque, obligado a plegar su cuerpo, tanto en forma de anillo, tanto en forma de S, es de este modo la especie de molde que determina mecánicamente la figura y la proporción del capullo. En cuanto a las abejas, por ejemplo, le parece absurdo pensar que acumulan provisiones para el invierno, siendo así que, en realidad, solo recogen miel y cera. Y la explicación de este hecho debe buscarse en las relaciones que hay entre las flores y la constitución psicofísica de las abejas, atraídas hacia las flores por los corpúsculos que de ellas emanan. Encuentran un placer en ejercer ahí su actividad y en ejercerla de cierta manera. Ya se trate de abejas, de aves o de castores, la capacidad de ejercer sin aprendizaje ni imitación ciertas actividades que, a primera vista, parecen resultar de un largo hábito o de una reflexión previa, lo lleva a postular la apropiación de cierta estructura orgánica a necesidades y a un género de vida determinados. Por ello, busca la explicación del lado del organismo, particularmente del lado de la estructura cerebral, donde piensa que debe existir un sistema de fibras correlativo a estas actividades y a los medios de ejercerlas. Estamos, pues, en presencia de una disposición innata, lo que plantea el problema de su origen. Hoy, la psicología animal puede hacer intervenir a la filogénesis. Por ejemplo, para Konrad Lorenz, el ilustre observador de los animales en semilibertad, la selección y las mutaciones son los dos artesanos de una evolución que puede explicar las estructuras de las especies. Pero es que, evidentemente, después de los trabajos de Bonnet, vinieron los de Lamarck y sobre todo los de Darwin. Menos bien dotados para afrontar el problema, el naturalista ginebrino se vuelve hacia Leibniz y ve en esas estructuras innatas un don de la naturaleza, admitiendo una preformación desde el origen del mundo de todos los seres destinados a habitarlo y una ley secreta que rige la conservación de las especies y de las sociedades animales. En cuanto al papel de los excitantes externos, ya se habla de ellos en la cita mencionada a propósito de las abejas, son la actualidad de las sensaciones y su grado de intensidad los que determinan los movimientos del animal. La actividad de éste queda así sometida al principio del placer, como hoy se dice, a la sombra de Freud. Aún las manifestaciones atribuidas al amor maternal se remiten a lo mismo, según Bonnet. Os conmueve el cariño de la perra a sus perritos, ennoblece este cariño y los eleváis al nivel de una ternura meditada. Os equivocáis. La perra ama a sus perritos porque se ama a sí misma. Contribuyen a su bienestar actual, ya sea descargando sus mamas de una leche demasiado abundante,
ya sea produciendo en las partes nerviosas un cosquilleo agradable. El placer debe explicar asimismo la persistencia de las sociedades animales. Las abejas, las hormigas, los castores, etc., nacen en sociedad. Los retienen ahí los placeres inherentes a ese estado. Esos placeres tienen su base en la constitución del animal. Gusta de ellos desde que nace. Cuanto más gusta de ellos, más se aprietan los nudos que los sujetan a la sociedad. De ahí la conservación de esta sociedad. El placer a la voz de la naturaleza, todo ser sensible obedece a esta voz. Es ella la que llama a la abeja a su panal, a la hormiga a su hormiguero, al castor a su cabaña. Ahora bien, como el hecho de sentir placer es subjetivo, Bonnet, en el marco de sus investigaciones, forzosamente ve en él una prueba más de la existencia de un alma en el propio animal. Pero esta alma inmaterial, ¿cómo está unida al cuerpo? Ante este problema, Bonnet confiesa su ignorancia. A sus ojos, la unión constituye una verdad de hecho, al mismo tiempo que un misterio impenetrable. A este respecto, recurre, y bajo un aspecto doble, a la idea de fuerza, fuerza inherente a la máquina corpórea, fuerza motora del alma, limitándose a reconocer la interacción entre las dos sustancias como un fenómeno cuyas leyes quedan por estudiar. Por lo demás, esta reserva no le impide hablar de la seda del alma como de una maquinita prodigiosamente compuesta que representa, condensado, todo el sistema nervioso. La compara con un clavecín o con un órgano, cuyas teclas, las fibras sensoriales, son movidas tanto por los objetos, tanto por la fuerza motora del alma. Pero respecto a ese sensorium, se muestra muy prudente, siendo lo esencial para él saber que el alma está presente de cierta manera en el cerebro y por el cerebro en su cuerpo. Cuando en su ensayo de psicología trata de las primeras manifestaciones de la vida sensible, remontándose a la del recién nacido y aún a la del feto, se trata siempre, pues, de operaciones del alma, de un alma cuya fuerza motora, a partir del tacto, se modifica para manifestársenos bajo el aspecto de la imaginación, de la memoria, de la voluntad, de la atención, etc. En su ensayo analítico, para dar una idea del desarrollo progresivo de las facultades humanas, Bonnet imagina como Condillac una estatua que va animándose gradualmente y ve entonces también él, en el olfato, la primera sensación que abre un mundo exterior y a partir de la cual nacen los demás. Sin embargo, menos radicalmente empirista que el autor del Tratado de las Sensaciones, evalúa la atención, que para él está lejos de ser una simple cristalización del sentir. A sus ojos manifiesta el despertar de la conciencia y por ello mismo una influencia del alma sobre el cerebro. Con solo esta diferencia, también él admite que todas nuestras ideas toman de los sentidos su primer origen y se preocupa por la mecánica secreta que gobierna su producción y reproducción. Piensa que es en la repetición más o menos frecuente de los movimientos en las mismas fibras, sobre todo durante la vida infantil, donde debe buscarse el origen de los gustos, de las inclinaciones, de las costumbres, del carácter. También está persuadido de que la educación no debiera perder de vista nunca el papel y la importancia del cuerpo, el intermediario. En este punto también, mutatis mutandis, hemos de pensar en Freud. Largo tiempo después de la publicación de su ensayo de psicología, tuvo oportunidad de deplorar que sus ideas en materia de educación hubiesen sido eclipsadas por las del Emilio. Estáis agradecidos a Rousseau por haberse elevado contra el ridículo procedimiento de hablar de Dios a los niños. 8 años antes de que apareciera Emilio, el autor de la psicología, había dicho las mismas cosas y me parece con mayor precisión en su capítulo 81 de la instrucción de los niños. Durante su vida, Bonnet fue un sabio considerable. Como por sí solos los manifiestan los títulos que siguen a su nombre de autor en 1760. Tenía
entonces 40 años, cuando publicó su ensayo analítico. Durante su vida, Bonnet, naturalista, en una de sus facetas, seguía siendo lector y admirador de Malebranche, de Leibniz y de Montesquieu, y su obra contiene, asimismo, especulaciones metafísicas y religiosas, que se debe a sus creencias y a su imaginación. Por ese doble aspecto de sus obras, pudo ejercer influencia sobre espíritus de orientaciones diversas. Su palingenesia gozará de gran favor entre los místicos y los iluminados en la época revolucionaria. Y hoy, por la manera en que procede, sobreponiendo a un trámite empírico y de tendencia organicista el principio metafísico de un alma inmaterial, la doctrina de Bonnet ha envejecido indiscutiblemente. Sus criterios fundamentales, el cuerpo, el movimiento, la fuerza del alma, aparecen como demasiado yuxtapuestos, y su tentativa de describir la economía de nuestro ser, reconstruyendo lo concreto con elementos empíricos abstractos, da a su exigencia genética un tono muy caduco después de Kant y de Darwin. A pesar de todo, en su obra, pese a su estructura anticuada, queda válida la incitación a fundar la psicología sobre el estudio de las correlaciones observables entre la vida psíquica y los procesos fisiológicos. No era la única vía, pero sí era una, que ha prolongado la psicofisiología actual. Desde luego, los nuevos conocimientos adquiridos en el dominio del funcionamiento cerebral y nervioso, como los descubrimientos en el de la endocrinología, ha enriquecido y complicado considerablemente el aspecto de esta correlación, que por su parte creyó reconocer en el sacudimiento más o menos fuerte de ciertas fibras. Pero el problema que le presentaba y que trató de afrontar con el equipo de su tiempo subsiste en profundidad cada vez que se pretende explicar fisiológicamente la vida psíquica.